En el vibrante corazón de la ciudad que nunca duerme, entre los rascacielos de vidrio y acero de Manhattan, vivía Jairo Fuentes. Él era un exitoso empresario, dueño de una cadena de restaurantes sofisticados que salpicaban los barrios más elegantes de la ciudad. Su nombre era sinónimo de calidad y elegancia, y la gente acudía a sus establecimientos para probar la exquisita gastronomía que ofrecía. Jairo estaba casado con Brenda, una mujer de una belleza deslumbrante que podría compararse con una diosa griega. Tenía unos ojos azules tan profundos y gélidos que parecían capaces de penetrar en el alma de cualquiera que los encontrara. Juntos, formaban la pareja perfecta, exitosos, atractivos y envidiados por todos. Sin embargo, detrás del reluciente exterior de su aparentemente vida perfecta, Jairo albergaba un dolor silencioso que corroía su corazón. Siempre había tenido una sutil intuición, una incómoda sensación en lo más profundo de su mente, de que Brenda no le era fiel. Esta insidiosa sospecha fue confirmada de manera devastadora cuando, en una fría noche, Jairo tropezó con una serie de mensajes de amor en su teléfono. Las palabras dulces e íntimas estaban dirigidas a Brenda y firmadas por un hombre llamado Ignacio Galván. Cada palabra era como una puñalada en el corazón de Jairo. Enfrentado con la traición, Jairo decidió confrontar a Brenda. Esperó hasta que la noche cayera, cuando los sonidos de la ciudad se calmaban y la única luz provenía del suave brillo de las lámparas de su lujoso salón. Con una voz temblorosa pero firme, le mostró a Brenda los mensajes que había encontrado. Brenda, con sus ojos azules gélidos reflejando una mezcla de sorpresa y frialdad, lo negó todo. Insistió en que Ignacio era solo un amigo, que los mensajes eran inocentes. Sin embargo, para Jairo, cada palabra suya parecía otra mentira, otra traición. El mundo de Jairo, antes lleno de éxito y felicidad, se derrumbó a su alrededor, dejándolo en un mar de desesperación y traición. Aún bajo el impacto de la revelación de Brenda, Jairo estaba decidido a encontrar respuestas. A pesar de su negación, una furia silenciosa se encendió dentro de él, alimentando su determinación de enfrentar a Ignacio. Jairo soñaba con confrontarlo cara a cara y cuestionar al hombre que estaba destrozando su matrimonio. Sin embargo, antes de tener la oportunidad de enfrentarlo, el destino intervino de manera cruel e irrevocable. Ignacio fue encontrado muerto en su lujoso apartamento, ubicado en uno de los rascacielos más imponentes de Manhattan. Las paredes blancas del elegante loft estaban manchadas de violencia, una imagen horrenda que contrastaba con la sofisticación habitual del lugar. Debido a las circunstancias, Jairo rápidamente se convirtió en el principal sospechoso. La sospecha inicial dio paso a acusaciones formales a medida que las pruebas comenzaron a surgir, cada una de ellas parecía consolidar la culpabilidad de Jairo. En primer lugar, hubo una acalorada discusión entre Jairo e Ignacio, presenciada en un bar local conocido por su whisky añejo y jazz en vivo. Las voces elevadas de Jairo e Ignacio, aunque ahogadas por el sonido de la trompeta, llamaron la atención de los clientes del bar. El rostro contorsionado de Jairo, la ira en sus ojos, se convirtió en un retrato grabado en la memoria de todos los presentes. Luego, se encontraron las huellas dactilares de Jairo en la escena del crimen, especialmente en la puerta de entrada y en la lámpara rota del apartamento de Ignacio. La policía concluyó que Jairo estuvo allí el día del asesinato, lo que afianzó aún más las sospechas en su contra. Finalmente, los mensajes amenazadores para Ignacio fueron recuperados del teléfono de Jairo. Las palabras llenas de rabia y desesperación pintaban una imagen de un hombre traicionado, ansioso por venganza. Jairo fue arrestado y juzgado por un jurado de sus pares, hombres y mujeres que lo miraban con ojos llenos de desconfianza y miedo. Las pruebas eran abrumadoras, y a pesar de su insistencia en su inocencia, Jairo fue declarado culpable del asesinato de Ignacio. La vida que Jairo había construido meticulosamente, piedra por piedra, ahora estaba en ruinas. Los logros, el éxito, la imagen que había creado a lo largo de los años, todo se había desintegrado en un fino polvo. Le quedaba enfrentar las consecuencias de un crimen que, con vehemencia y desesperación, insistía en afirmar que no había cometido. Mientras estaba sentado solo en su celda, una sensación de desolación lo envolvió. A pesar de haber logrado tanto en su vida, no tenía a muchas personas a las que acudir.
la ironía de la situación no escapaba a su atención. Aquí estaba Jairo Fuentes, el hombre que había construido un imperio gastronómico, ahora solo y abandonado. Un flashback invadió la mente de Jairo, transportándolo lejos de las frías y grises paredes de su celda y llevándolo de vuelta a los campos dorados de maíz de Iowa. Antes de Brenda, antes de la opulencia, el éxito y la tragedia, él era solo Jairo, un chico con ojos soñadores creciendo en un pintoresco pueblo que parecía demasiado pequeño para sus aspiraciones. Recordaba ese tiempo con una mezcla de añoranza y dolor. Su infancia estuvo marcada por largos y soleados días, corriendo por los campos de maíz bajo el cielo azul del Medio Oeste, y noches tranquilas bajo un cielo estrellado que parecía lo suficientemente vasto como para engullir todos sus sueños. Su amor por la cocina comenzó en la humilde y acogedora cocina de su abuela, quien lo crió después de que sus padres fallecieran. Allí, entre sartenes de hierro fundido y una vieja mesa de roble, Jairo aprendió los secretos de cocinar con amor y dedicación. Recordaba el aroma de la recién horneada tarta de manzana, el burbujeo del guiso en la estufa y la forma en que su abuela amasaba la masa con un cariño casi tangible. Esos recuerdos formaron la base de su pasión, que lo guiaría en su camino. La adolescencia trajo consigo una inquietud que parecía más grande que el propio Jairo. Mientras sus amigos se conformaban con la vida tranquila del campo, Jairo sentía una necesidad apremiante de algo más grande. Sabía que tenía que perseguir su sueño, aunque eso significara dejar atrás todo lo que conocía. Determinado a convertir sus sueños en realidad, Jairo se despidió del pueblo de su infancia y se embarcó en un viaje hacia la ciudad que nunca duerme, Manhattan. Era una metrópoli vibrante, una jungla de concreto y acero que contrastaba fuertemente con las vastas llanuras abiertas de Iowa. Pero también era una ciudad llena de oportunidades, un lugar donde los sueños podían hacerse realidad si trabajabas lo suficientemente duro. Y así comenzó el siguiente capítulo en la vida de Jairo, un niño de Iowa con sueños más grandes de lo que su pueblo podía soportar, ahora un hombre en una gran ciudad, listo para conquistar el mundo. En Manhattan, Jairo trabajó en varios restaurantes, comenzando como ayudante de cocina y subiendo lentamente, pero con firmeza, la escalera del éxito. Ahorró cada centavo que ganó, soñando con el día en que abriría su propio restaurante. Fue en un frío día de diciembre, mientras la ciudad de Manhattan estaba envuelta en la magia del invierno, que Jairo conoció a Brenda. El cielo estaba salpicado de copos de nieve que caían suavemente, cubriendo las calles con un manto blanco y silencioso. El aire estaba fresco y lleno del dulce y amaderado aroma de las castañas asadas que se vendían en las esquinas. Ella apareció como una aparición, caminando hacia él con confianza, vestida con un abrigo de piel blanca que contrastaba con su cabello oscuro. Sus ojos, de un azul profundo y helado, brillaban intensamente bajo la suave luz de las decoraciones navideñas que adornaban la ciudad. Brenda entró en la vida de Jairo como una tormenta de nieve, rápida, implacable y completamente inesperada. Era un torbellino de energía y pasión que lo envolvía, dejándolo sin aliento y completamente enamorado. Desde la primera mirada, desde el primer toque, Jairo supo que ella era diferente a todas las demás mujeres que había conocido. Su relación fue turbulenta e intensa, como un carrusel que giraba a alta velocidad. Había momentos de pura alegría, cuando parecía que estaban volando juntos, y momentos de profunda incertidumbre, cuando la realidad de la vida se hacía sentir. Pero en medio de todo eso, había una conexión innegable, una atracción magnética que los unía. Se casaron en una ceremonia íntima, celebrada en uno de los restaurantes de Jairo, una joya escondida en Manhattan con vistas al skyline de la ciudad. Rodeados de familiares y amigos, intercambiaron votos de amor y fidelidad, prometiendo estar juntos en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. En ese momento, Jairo pensó que había encontrado la felicidad, la pieza que faltaba en su vida. Miró a Brenda, su hermosa esposa, y vislumbró un futuro de amor y alegría. Pero la felicidad, como descubriría más tarde, era tan efímera como una hoja llevada por el viento. Y la vida, con su implacable forma de cambiar el rumbo de las cosas, tenía otros planes para Jairo Fuentes. Ahora, sentado solo en su celda, Jairo se preguntaba dónde todo había salido mal. ¿Cómo había caído tan bajo? Se pasó las manos por el cabello,
tratando de alejar el dolor y la tristeza que amenazaban consumirlo. Pero en medio de la oscuridad, una llama de esperanza aún ardía. Jairo sabía que era inocente y estaba decidido a luchar hasta el final para demostrarlo. Aunque la soledad lo envolviera, se aferraba a lo único que le quedaba, la búsqueda de la verdad. Mientras Jairo Fuentes enfrentaba la dura realidad de su celda de prisión, luchando contra la injusticia de un crimen que juraba no haber cometido, su esposa, Brenda, parecía continuar con su vida con una tranquilidad aterradora. La ciudad de Manhattan seguía latiendo a su alrededor, indiferente a su sufrimiento, y Brenda parecía personificar esa indiferencia. Brenda caminaba por las concurridas calles con una serenidad fría, sus ojos azules gélidos reflejando nada más que una calma indiferente. Sus labios esbozaban una sonrisa ocasional, su comportamiento no revelaba nada de la tormenta que se había abatido sobre su vida. Para el mundo exterior, era como si nada hubiera pasado. Sin embargo, tras bastidores, una figura trabajaba incansablemente para desentrañar la verdad. Ciro Cárdenas, un detective privado de ojos agudos y mente afilada, había sido contratado por Jairo antes de su arresto. La tarea de Ciro era clara: descubrir la verdad detrás del asesinato de Ignacio Galván. Ciro era un hombre de pocas palabras pero de acción decidida. Pasaba días y noches investigando la vida de Jairo, Brenda e Ignacio, buscando cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre el caso. Entre archivos, fotografías y testimonios, construyó la red de relaciones y eventos que llevaron a esa fatídica noche. En su oficina poco iluminada, Ciro conversaba con su asistente, un joven aspirante a detective llamado Esteban. «Esteban, hay algo mal en esta historia. Jairo tiene motivos, sí, pero falta algo», murmuró Ciro, con los ojos fijos en las fotos esparcidas sobre el escritorio. «¿Qué quieres decir, jefe?», preguntó Esteban, mirando a Ciro con curiosidad. «Aún no lo sé. Pero lo descubriremos. Tenemos que seguir escarbando», respondió Ciro, con determinación brillando en sus ojos. Mientras Jairo esperaba en su celda, su única esperanza era el incansable trabajo de Ciro Cárdenas. Y Ciro estaba decidido a no decepcionarlo. Sabía que cada minuto contaba y no descansaría hasta que la verdad fuera descubierta. Ciro Cárdenas, el detective privado contratado por Jairo, era un veterano de guerra con una mente aguda y una habilidad única para ver más allá de las apariencias. A lo largo de su investigación, descubrió que Brenda Fuentes era mucho más de lo que aparentaba. Detrás de su encantadora sonrisa y sus ojos azules gélidos se escondía una mujer astuta e implacable. Ciro descubrió que a lo largo de los años, Brenda había estado desviando sistemáticamente dinero de los negocios de Jairo, acumulando una fortuna ilícita. Su plan era huir con Ignacio Galván, su amante, y dejar a su esposo abandonado y arruinado. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando Ignacio tuvo un ataque de conciencia y decidió revelar todo a Jairo. Mientras la lluvia caía intensa sobre la ciudad, convirtiendo las calles de Manhattan en ríos de agua y luz, Ciro trabajaba diligentemente en su oficina, reuniendo todas las pruebas contra Brenda y sus acciones nefastas. Descubrió que, al darse cuenta de que su secreto estaba en peligro, Brenda tomó una decisión impactante: asesinó a Ignacio para proteger su secreto y asegurarse de que su plan no fuera descubierto. Probar la culpabilidad de Brenda sería una tarea titánica, dada la montaña de pruebas incriminatorias contra Jairo y la habilidad de Brenda para manipular la situación a su favor. Ciro se dio cuenta de que, para llevar a Brenda ante la justicia, tendría que utilizar su propia naturaleza manipuladora en su contra. Decidió tenderle una trampa a Brenda, orquestando un plan cuidadoso y astuto que la llevaría a revelar la verdad. Con la ayuda de su asistente Esteban, Ciro se infiltró en el círculo de amigos y confidentes de Brenda, ganándose su confianza y observándola de cerca. Mientras los días pasaban y Ciro ponía su plan en acción, la tensión aumentaba. Sabía que cualquier paso en falso podría arruinarlo todo. Sin embargo, la determinación de Ciro de llevar justicia a Jairo y desenmascarar a Brenda era inquebrantable. Con paciencia y persistencia, Ciro finalmente logró reunir las pruebas que necesitaba para exponer a Brenda como la verdadera asesina y liberar a Jairo de las garras de la injusticia. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaron, revelando el retrato sombrío de una mujer que,
con su corazón helado y ambición desmedida, había destruido la vida de aquellos que la rodeaban. El lujoso apartamento de Brenda Fuentes, ubicado en el corazón de Manhattan, estaba bañado por la cálida luz dorada de la tarde cuando Ciro Cárdenas la confrontó. Las paredes decoradas con costosas obras de arte y los muebles sofisticados reflejaban la riqueza que Brenda había acumulado a expensas de su esposo. Ciro, vestido con su característico abrigo tipo trench y un sombrero fedora, entró al apartamento, su mirada fría y determinada fija en Brenda. Ella estaba sentada en un sofá de terciopelo, sosteniendo una copa de vino tinto en una mano, mirando a Ciro con expresión de sorpresa y desprecio. «Brenda», comenzó Ciro, manteniendo un tono de voz calmado y controlado. «Tengo pruebas irrefutables de que Jairo es el asesino. Tengo todo lo necesario para asegurarme de que pase el resto de su vida en prisión». Brenda se estremeció ligeramente, pero rápidamente se recompuso. Miró a Ciro, sus ojos azules gélidos entrecerrados. «¿Y qué quieres de mí, detective?», preguntó, con voz gélida. Ciro fingió vacilar, mirando a Brenda con una mirada calculada. «Sé que lo amas, Brenda. Sé que harías cualquier cosa para protegerlo. Así que estoy dispuesto a hacer un trato. Si me ayudas a encontrar pruebas, puedo crear una nueva versión e incriminar a cualquier otro y garantizar la libertad de Jairo, pero necesito una buena suma de dinero, ya que es muy arriesgado, pero tu esposo estará libre y a tu lado». Por un momento, Brenda pareció considerar la propuesta. Luego, suspiró resignada y comenzó a reír malévolamente. «¿Y para qué quiero yo a ese estorbo en mi vida libre?», dijo, con voz apenas por encima de un susurro. «Voy a confesar. Yo maté a Ignacio. No tuve opción. Él iba a contarle todo a Jairo y no podía permitir eso. Todavía necesitaba mucho de su herencia. Pero ahora que él está tras las rejas, puedo gastar todo su dinero como yo quiera y no tengo que rendir cuentas a nadie». Ciro permaneció impasible, su rostro no revelaba la victoria que sentía por dentro. Asintió con la cabeza, agradeciendo a Brenda por su confesión. Lo que ella no sabía era que toda la conversación había sido grabada en un grabador oculto en su bolsillo, una evidencia irrefutable de su culpabilidad. «Gracias, Brenda», dijo Ciro, levantándose para irse. «Acabas de garantizar la libertad de Jairo». Y así, con una confesión grabada y la verdad finalmente revelada, Ciro Cárdenas estaba listo para liberar a Jairo Fuentes de la injusticia que había sufrido y llevar a Brenda Fuentes ante la justicia. Con la confesión grabada de Brenda y todas las pruebas recopiladas, Ciro Cárdenas, el detective privado, se dirigió directamente a la policía. La historia de Brenda Fuentes, la socialité de Manhattan que se había convertido en una asesina, se extendió por la ciudad como un incendio. Brenda fue arrestada y su reinado de manipulación y traición llegó a su fin. Jairo Fuentes, quien había pasado meses tras las rejas por un crimen que no cometió, finalmente fue liberado. Emergió de las sombras de la injusticia como un hombre cambiado, aún tratando de comprender el calvario que había pasado. El verdadero giro ocurrió cuando Jairo, ahora un hombre libre, decidió visitar a Brenda en la prisión. Necesitaba respuestas, necesitaba entender por qué la mujer que amaba había traicionado su amor y arruinado su vida. Dentro del ambiente estéril de la prisión, Jairo encontró a Brenda. Estaba sentada al otro lado del frío cristal, su cabello rubio normalmente perfecto ahora desordenado, pero sus ojos azules aún mostraban la misma frialdad. «Jairo», dijo ella, su voz resonando a través del teléfono de la prisión. «¿Por qué, Brenda?», preguntó Jairo, su voz temblando con la emoción reprimida. «¿Por qué hiciste todo esto? ¿Por qué traicionaste nuestro amor, arruinaste mi vida?». Brenda lo miró, su mirada fría encontrándose con la suya. Y luego, sonrió. No una sonrisa de arrepentimiento o tristeza, sino una sonrisa malévola, una que envió escalofríos por la espalda de Jairo. «Porque quise, Jairo», respondió ella, su voz fría y sin emociones. «¿Crees que voy a pasar toda mi vida con un tipo como tú? Solo quería tu dinero, pero ni para estar tras las rejas sirves». Y con esas palabras, la verdadera naturaleza de Brenda Fuentes fue revelada.
Era una mujer que había destruido la vida de un hombre inocente simplemente porque podía. Y Jairo, ahora libre, tenía la oportunidad de reconstruir su vida, lejos de la tóxica sombra de Brenda. La cruel respuesta de Brenda dejó a Jairo perplejo y destrozado. Se dio cuenta de que nunca conoció verdaderamente a mujer con quien compartió su vida y sus sueños. La revelación de la verdadera naturaleza de Brenda y la extensión de su malicia lo dejaron en estado de shock e incredulidad. Sin embargo, las sombras de una traición no podían mantener a Jairo Fuentes prisionero para siempre. Con el tiempo, comenzó a reconstruir su vida, aprendiendo a confiar nuevamente y a amar. Abrió nuevos restaurantes y reencontró su pasión por la cocina. En el corazón palpitante de Manhattan, Jairo emergió de las cenizas de su pasado, demostrando que incluso las sombras más oscuras no pueden apagar la luz de la esperanza. Mientras tanto, Brenda se consumía en prisión, su belleza y riquezas consumidas por el tiempo. La mujer que una vez controló los corazones y mentes de los hombres con su manipulación ahora enfrentaba el peso de sus acciones. Solitaria y abandonada por todos, se vio obligada a enfrentar la verdad de su propia naturaleza, enfrentando el juicio de sí misma y el juicio de aquellos a quienes alguna vez llamó amigos. Las sombras de una traición resonaron en las vidas de Jairo y Brenda, pero cada uno encontró un destino diferente. Mientras Jairo redescubría la esperanza y la pasión, Brenda sucumbía al peso de su propia destrucción. Y así, en una ciudad donde la verdad y la mentira se entrelazan como hilos de una alfombra, se desenvuelve la historia de traición, amor y redención de Jairo Fuentes, una historia tan sorprendente como la vida misma. Y así, queridos espectadores, llegamos al final de esta impresionante historia, una trama llena de amor, traición y redención, que nos llevó desde las luces brillantes de Manhattan hasta la frialdad de una celda de prisión. La historia de Jairo Fuentes, un hombre que lo tenía todo, perdió todo y luego luchó por recuperar su libertad y su dignidad. Esperamos que esta historia haya sido tan cautivadora para ustedes como lo fue para nosotros al contarla. Que sirva como un recordatorio de que no todo es lo que parece y que, a veces, la verdad es más extraña que la ficción. Si les gustó este video, no olviden darle me gusta y suscribirse a nuestro canal para más historias increíbles como esta. Compartan este video con sus amigos y familiares y no olviden dejar sus comentarios abajo. Queremos saber qué opinan sobre esta historia. Y como siempre, gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Cuídense y sigan buscando la verdad, donde sea que esté. Hasta pronto.